En esta oportunidad vamos a presentar el folleto Aventuras de un viaje al África por el Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero junto a amigos de Santidad Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Fue publicado en el año 2000. Sucedió entre los días del 13 al 29 de agosto de 1999, cuando fui invitado por la Iglesia Menonita para viajar a Burundi, África del Este, con el fin de disertar e interpretar del español al inglés para una conferencia de paz. No fue fácil aceptar la invitación debido al hecho de que estaba en los días decisivos para la instalación del transmisor principal de la estación educativa evangélica Radio Verdad. Sin embargo, era una buena oportunidad para contribuir al proceso de pacificación de esa área africana que ha tenido conflictos bélicos por tantos años. Al mismo tiempo, era una buena oportunidad de conocer el continente africano, con el cual ya conocería más continentes. Pues salí en mi camioneta Cherokee desde Chiquimula hacia la ciudad de Guatemala el día viernes 13 de agosto, a sabiendas de que habría de volar durante 3 días para llegar al África. En la ciudad de Guatemala tomé un avión de la empresa Iberia cerca del mediodía y llegué a Miami, Estados Unidos, 2 horas y media más tarde. De ahí salí un rato más tarde hacia Madrid, Barajas, España, siempre en la empresa Iberia de aviación. Fue un viaje largo de 9 horas en el cual pasé una noche bastante corta, como de 3 o 4 horas de oscuridad, debido al hecho de viajar en dirección al occidente. Fue un viaje agradable y no lo sentí tan largo. Llegué a Madrid, España, y tuve algún problema que olvidé y me hizo perder 1 hora. Luego salí en un avión de la misma compañía con rumbo a Londres Heathrow, Inglaterra. Al llegar a Londres, como 2 horas y media más tarde, ahí comenzaron las grandes aventuras que deseo compartir con usted. Primero, problemas de equipaje. Cuando salí del avión, pensé ingresar a Inglaterra para poder sacar del avión mi valija, porque el equipaje siempre lo entregan en una sala que está después de la oficina de migración. Yo tenía que sacarla para trasladarme con ella al aeropuerto de Gatwick, en donde habría de tomar el siguiente avión, pero con la compañía British Airlines. Al llegar a migración, le dije al oficial que yo iba en tránsito hacia el África, pero que necesitaba ingresar para rescatar mi valija, para trasladarme al aeropuerto de Gatwick. Inmediatamente él me dijo: usted no necesita pasar por migración, solo váyase al mostrador 4 y un autobús lo va a trasladar al aeropuerto de Gatwick. Yo le dije: pero tengo que rescatar mi valija primero. Entonces él me dijo que fuera a cierto lugar, pero por más que lo busqué, no lo encontré, y tampoco había señales que indicaran hacia dónde tendría que ir para sacarla. Todo rótulo que hablaba de equipajes me volvía a enviar hacia migración, en donde no me aceptaban pasar. Continué preguntando a diversos empleados de oficinas y todos me enviaban a diversas partes, pero en vano. Ya no sabía qué hacer, y como no había tomado ningún líquido por varias horas, ya se me estaba poniendo muy seca la boca. Más adelante pregunté a otra persona y me envió hacia un callejón que resultó ser un verdadero callejón sin salida,
No había por dónde salir de él, pues regresé y había otro callejón similar, pero un hombre y una muchacha estaban al final. Pues caminé hacia ellos y les expliqué mi problema. El hombre inmediatamente me dio algunas instrucciones, pero no comprendí muy bien. Entonces le dijo a la muchacha: «Abrile por aquí». Entonces él me abrió una de las puertas electrónicas que no se permite abrir y yo entré. Ya en el otro lado del aeropuerto comencé de nuevo mi búsqueda, pero seguía siendo en vano. No encontraba dónde reclamar mi valija, pero de repente vi una pequeña oficina cuyo rótulo decía Información Iberia. Y como yo había viajado con Iberio, entonces me acerqué a un hombre de esa oficina para pedirle información y ayuda. Pero debido al exceso de sed y a la gran aflicción, ya mi habla se había casi cortado y no podía hablar bien el inglés ni el español. Traté de explicarle mi problema y él amablemente se interesó en el caso y salió a dar algunas vueltas hasta que llegó con mi valija, pero habían ya transcurrido 3 horas. El hombre amable me dio instrucciones, entonces trató de averiguar si realmente habría algún autobús de migración que me trasladara hacia el otro aeropuerto, pero no era así. Entonces me dio instrucciones de cómo y dónde habría de tomar un autobús para trasladarme allá y yo le rendí las gracias. Luego perdí mi valija. Aquel hombre amable me había dicho que yo tendría que esperar como 1 hora y allí a aquel puesto llegaría determinado autobús que me trasladaría a Gatwick. Pero como se tardaba el autobús, el piloto de otro autobús me preguntó hacia dónde iba y él me dijo que él iba hacia Gatwick. De modo que le compré el boleto y abordé el autobús junto con otros 4 pasajeros. Partimos y caminamos por un rato. Luego el autobús se detuvo y se bajó el piloto, así como los demás pasajeros. De modo que yo me bajé también. Cuando había bajado me di vuelta para reclamar mi valija y que el autobús ya se había ido y con mi valija. Miré todos los autobuses que estaban estacionados y ninguno se parecía al que yo había tomado. Ahora sí estaba en un problema más difícil. Entré al aeropuerto y vi una oficina similar a donde me habían ayudado primero, y aparentemente en el mismo lugar. Yo creía estar en el aeropuerto de Gatwick, pero sin mi valija. Al tratar de explicarles mi problema en inglés, mi boca y mi garganta se habían quedado totalmente secas y casi no podía hablar. Rápidamente el que atendía llamó a otro y le dijo: «Aquí hay una persona que no habla nada de inglés». Paradójico, puesto que todas las personas de habla inglesa creen que el inglés es mi primera lengua, por lo fluido y porque no tiene acento extranjero. Pues llegó el otro y me habló en español, pero tampoco en español podía hablar muy bien porque sentía la boca reseca. Después de tratar de explicarle que el autobús se había ido con mi valija, él me preguntó: «¿De dónde llegó usted aquí y a dónde va?». Yo le respondí: «Llegué del aeropuerto de Heathrow y necesito recuperar mi equipaje para tomar el avión que me llevará a Guatemala». «Pero si aquí está usted en Heathrow», me dijo él. «Pero, ¿cómo es posible?». Yo le respondí: «Si yo pagué a este autobús para que me llevara a Gatwick y él me llevó, ¿cómo es posible que esté otra vez en Heathrow si de ahí salí?». «Aquí es Heathrow», respondió él. «No entiendo qué pasó», le dije. Entonces él, un tanto confundido también, me pidió mis boletos para revisarlos. Él me preguntó: «¿En qué autobús iba usted?». Yo le respondí: «No sé cuál era porque lo busqué y ya no lo estaba».
Lo único que tengo aquí es este boleto. Quiero ver, dijo él. Y se lo di. Luego él me dijo, ¿para dónde iba usted? Yo le respondí, para el otro aeropuerto. Él me dijo, ¿cuál aeropuerto? Déjeme ver, le dije yo, todo confundido. Luego le dije, yo iba para el aeropuerto de Gatwick. Pero este boleto no es para Gatwick, sino para Cambridge, me dijo él. Eso me confundió más aún. Y le respondí, el piloto del autobús me dijo que él iba para Gatwick. Déjeme ver, dijo él, y tomó el teléfono. Llamó a la empresa de Cambridge y me dijo, ya apareció su equipaje. Yo respiré un poco, pero aún faltaba mucha aventura más. Entonces él me dijo, dicen de la empresa que usted se vaya para Gatwick y que ellos se comprometen a llevársela allá. Yo me sentí aún inseguro. Luego él me dijo, salga y aquí enfrente tome el autobús tal que saldrá a las 2:30. Tendrá que esperar como 1 hora. Yo salí algo consolado y me paré frente al lugar donde el autobús tendría que llegar. Mientras tanto ya no soportaba la sed y no había ni siquiera un chorrito para beber agua o alguna venta de bebidas. Después de un momento de esperar, se me ocurrió mirar el reloj y descubrí que las 2:30 ya habían pasado. El hombre se había equivocado de tiempo, pues regresé a él y le dije que las 2:30 ya habían pasado. Inmediatamente él me dijo, qué bueno que regresó. Aquí los tengo en el teléfono y dicen que su equipaje ya apareció, que se vaya a Gatwick Sur y en el escritorio de Speedlink le entregarán su equipaje. El escritorio de Speedlink está en la mera entrada del aeropuerto, al lado derecho. Luego, tome el tren de tránsito y se va a Gatwick Norte. El tren no le cobrará para llevarlo. Me dio esas instrucciones por escrito. Después me dio un nuevo horario de autobús para 1 hora después. Supongo que lo que sucedió fue que el autobús paró en otra área del mismo aeropuerto de Heathrow y yo me engañé y salí de él porque todos salieron y después quizá continuó el viaje. Salí a esperar el autobús, pero como había uno estacionado, fui a ver si él sería. El piloto me preguntó si yo iba para Gatwick y yo le respondí que sí. Pues pase adelante, me dijo él, porque yo voy para allá. Yo le dije, pues yo voy para Gatwick Sur para recoger mi equipaje y luego tengo que ir a Gatwick Norte para tomar el avión. Yo voy para Gatwick Sur y luego Norte, me dijo él. Entonces yo le conté brevemente lo que me había sucedido. Entonces él me preguntó, ¿y dónde compró su boleto? Se lo compré al piloto, le dije. Quiero ver, dijo él, y se lo di. Luego él me dijo, véngase, yo lo voy a llevar por el mismo boleto, no tiene que pagar otra vez. Salimos luego, y el viaje fue largo, como de unos 70 kilómetros. No viajé corto como el del otro autobús que aparentemente me había engañado. Al llegar al aeropuerto de Gatwick Sur, continuamos hacia el norte y a mí se me olvidó que la valija tendría que recogerla en el sur. Así es que llegué al norte, que era donde tenía que abordar el avión. Entré y miré hacia el lado derecho, pero el escritorio de Speedlink no estaba ahí. Pregunté y me enviaron para el segundo piso. Subí y encontré el escritorio. Les dije que ahí llegaba yo por mi equipaje. La señorita que atendía me dijo, nosotros no sabemos nada de eso. Pero, le dije yo, si el otro aeropuerto me mandaron para acá y me dijeron que ustedes lo tenían. ¿Es una de estas?, me preguntaron. No, respondí al verlas. Entonces les mostré el boleto
Y la señorita dijo, pero este boleto no es de Speedlink, sino de Cambridge, no es de nosotros. Allá está el escritorio de Cambridge, vaya a preguntar allá. Entonces fui y pregunté. La respuesta fue igual, nosotros no sabemos nada de eso y aquí no hay ningún equipaje. Finalmente me salió a hablar con normalidad y le dije a la señorita, pero ¿no hay alguna manera de comunicación para averiguar qué pasó? Entonces ella me dijo, permítame, y tomó el teléfono para llamar. Luego me dijo, ya está localizado su equipaje. En 5 minutos se lo traerán aquí. Siéntese allá y espere. Me senté y al momento el piloto del autobús me entregó mi valija. Parece que él andaba también preocupado tratando de localizarme. Había perdido un total de 7 horas con los 2 problemas. Entonces yo traté de buscar la oficina de la compañía British Airlines para depositar mi valija y terminar con los problemas difíciles, lo cual logré sin dificultad. Luego salí con rumbo a Kenia, África, ahora en British Airlines. Admiré mucho a las aeromosas de British Airlines. Todas vestían un uniforme sumamente honesto, diferente a otras azafatas. Era largo, amplio, de color café floreado, muy decente y con un lindo sombrerito negro. Además eran muy amables y atentas con el público. En Kenia me estaban esperando varias personas y no tuve ninguna dificultad. Ahí compré una visa en tránsito y permanecí 2 días en la casa de huéspedes de la iglesia menonita. Al segundo día, lunes, fui a la embajada de Burundi a sacar mi visa, lo cual no fue difícil. Después volamos hacia Burundi en la compañía Kenya Airlines y fui hospedado en un hotel en el cual fueron las actividades. Hablando ahora de la conferencia de paz, el motivo de ese gran viaje lleno de aventuras fue participar de una conferencia de paz en la cual hubo representantes de Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Kenia, Congo, Uganda y Burundi. Hubo bonitas disertaciones a cargo de los diversos representantes. Las actividades se realizaron en francés con interpretación al inglés. A mí me tocó disertar por 2 veces. Fueron actividades muy intensas, pero teníamos buena alimentación. Al final se redactó una declaración conjunta, la cual fue firmada por los delegados africanos, ya que ellos son los que estaban en conflicto. No me fue posible tomar todas las fotografías que deseaba, porque constantemente me advertían que no era permitido tomar fotos. Un campamento de refugiados. Después de la conferencia nos llevaron a ver un campamento de refugiados, cuyos ranchos habían sido destruidos por la guerra. Era realmente mucha gente y grandes cantidades de niños pobres y desnutridos. Pero nos advirtieron que no querían que tomaran fotografías. Para los muchos niños nosotros éramos una novedad, porque ellos casi nunca habían visto gente blanca, pues casi todos ellos son negros. Nos rodeaban y cogían las manos para palparlas y ver cómo eran. Pero eran muchos niños los que nos cogían las manos a la vez y todos estaban en extremos sucios, tanto de ropa como de cuerpo. Aunque no se puede decir ropa porque eran harapos y muy sucios. Vimos ahí también un hospital construido de varas de bambú o carrizo. Nos costó mucho desprendernos de tantos niños. Algunos de los visitantes mantuvieron sus manos escondidas para que no se las cogieran los niños. Hubo un día que íbamos a salir a las aldeas, pero se suspendió el viaje porque había muchos enfrentamientos del ejército con la guerrilla en la carretera. Al día siguiente salimos en viaje largo hasta la frontera con Congo, pero toda la carretera a lo largo estaba llena de soldados. Hablando ahora de la escuela dominical, el domingo fuimos todos a una iglesia amigos
pero no parecía amigos, sino pentecostés o carismática, puesto que se ponían a bailar y aplaudir al cantar. Le pregunté a uno por qué lo hacían, si en Isaías 3:16 en adelante se enseña claramente en la Biblia que es pecado bailar o danzar. Me respondió que los misioneros nunca les enseñaron eso, pero le interesó mucho el tema y anotó la cita. En el culto costó mucho entender el orden, pues hubo 3 mensajes con su interpretación lingüística y muchas actividades más. Mientras cantan, tocan un tambor, pero en forma suave y decente. Es el instrumento autóctono y tenían uno grande junto al púlpito. Ahora, reconstrucción de ranchos. Cuando viajamos al interior del país, noté primero que no había selvas ni animales salvajes, tal como leones, elefantes, jirafas u otros, excepto vacas con cuernos muy largos e hipopótamos. El motivo principal de viajar al interior del país fue ver los ranchos que estaban construyendo de parte de las iglesias amigos para todas aquellas personas pobres que los habían perdido por la guerra. Los ranchos originales de ellos habían sido de varas y techos de paja. Los que la iglesia les estaba construyendo eran de adobes pequeños y teja, casitas pequeñas. A mí me tocó pedir la bendición de Dios sobre cada una de las casitas nuevas. Mientras nos movilizábamos en un automóvil, iba saliendo de sus ranchos muchos niños corriendo a ver la gente que venía. Y tan solo pasábamos por donde ellos estaban, salían corriendo detrás del automóvil. Pero cuando tratábamos de llegar a un rancho específico, costaba mucho que la gente grande saliera para verles. Al fin salían, entrábamos a su rancho y yo oraba por ellos. Los niños estaban todos vestidos en harapos muy sucios y deschirajados. Las camisas de los niños eran tan grandes que los arrastraban y se les caían por los hombros. Niños y niñas estaban vestidos así y entre los chirajos se les veían partes de su cuerpo. Y ellos sostenían con sus manos los pedazos de chirajos que colgaban. Era la única ropa que tenían, que quizá los habían regalado alguna institución caritativa varios años atrás, y ya no le cabía más suciedad ni parecía más ropa. Pero como yo deseaba fotografiarme con esos niños, me acerqué a un grupo que nos seguía a todas partes, pero inmediatamente todos huyeron, hasta que una persona adulta de ellos mismos les dijo que se acercaran a mí. Entonces todos se acercaron y nos tomamos la fotografía. En ese viaje también visitamos una iglesia amigos en donde había bastante movimiento y tenían un dispensario. También estaban dando entrenamiento constante a nuevos creyentes. Ahí me enseñaron algunos fetiches que habían entregado unos brujos que se habían convertido a Cristo. Entre estos estaba una especie de peluca horrible que se ponían para sugestionar a las víctimas. Por esos lugares me pareció que no solo la gente era negra, también las cabras, hormigas y aún las cepas de los bananos. Ahora, con los hipopótamos. En ese mismo viaje nos llevaron al río New Rusizi, que desemboca en el lago Tanganyika, cerca de Congo. Caminamos entre muchos carrizales hasta llegar junto al río, en donde había muchos hipopótamos. No eran tan grandes, pero sí cerca del tamaño de un burro. Su forma es como de cerdos enormes. Permanecen sumergidos en el agua, pero salen de vez en cuando para respirar. Hubo un momento cuando nos acercamos bastante a ellos, lo cual los alarmó un poco, y se pusieron todos juntos con sus rostros dirigidos hacia nosotros. Ellos permanecen en colonias como de 25 en cada una. Cada colonia
está separada de otra como unos 50 metros y se acercan más, puede haber una batalla entre los dos grupos. Normalmente son pacíficos, a menos que uno se acerque demasiado a ellos o que alguna hembra esté criando. En el mismo río había muchos cocodrilos pequeños y amarillos. En la entrada había muchos huesos de un hipopótamo, principalmente las mandíbulas, de las cuales traje un molar y varias fracciones de colmillos y dientes para el museo. Tomé varias fotografías. Fue una experiencia inolvidable. Hablamos ahora de un libro. Después de las reuniones de la conferencia de paz, yo me quedé como 5 días más, que es lo que ellos habían programado para mí. Eso me dio oportunidad para hacer algo, en los muchos ratos que me quedaba solo en el hotel. Entonces, dado la gran confusión escatológica que hay en los creyentes de los últimos tiempos, y que diversas personas me han preguntado si yo tengo algún libro sobre escatología, decidí comenzar a escribir el librito intitulado Escatología, el fin del mundo, del cual logré escribir allá 34 páginas para terminarlo a mi regreso a Guatemala, con la confianza de que este libro ayudara a aclarar la gran confusión que existe entre muchos creyentes sobre dicho tema. Hablamos ahora del retorno. El día viernes 27 del mismo mes de agosto hice el largo viaje de retorno para arribar en Guatemala 3 días después. En este viaje otra vez tuve varias aventuras de interés. Tomé el avión de Kenya Airlines y arribé en Kenia como 2 horas más tarde. Me dirigí a la oficina de migración para entrar y sacar mi valija. Otra vez tuve serios problemas. Cuando le dije al policía de migración que iba en tránsito hacia Guatemala y quería ingresar para poder rescatar mi equipaje, él me dijo ásperamente que fuera a la puerta número 6. Comencé a buscarla y la encontré. Había una cola mediana y me coloqué al final. En eso apareció por ahí uno de los amigos que habían estado en las reuniones y me preguntó, ¿qué haces aquí? Yo le respondí, el policía de migración me envió para acá para poder sacar mi equipaje. Él me dijo, aquí no es donde debes estar, véngase conmigo, y lo seguí. Me llevó otra vez a migración y cuando el policía me vio, dijo ásperamente, ¿qué hace este hombre aquí otra vez? Le dije que se fuera a la puerta número 6. El amigo le explicó por qué necesitábamos entrar y él respondió más ásperamente, le dije que se fuera a la puerta 6 y ahí le tienen que poner un hombre que lo asista. Entonces el amigo me dejó que fuera y ya no lo vi más. Llegué a la puerta 6 y había una cola grande de personas que estaban tratando de arreglar problemas similares. Pero la persona que atendía era una negrita de muy mal humor y pesadamente respondía a cada uno. No parecía estar resolviendo el problema de nadie. La cola no se movía. Parecía que nunca habría de salir de ahí. Pero poco a poco, en forma demasiado lenta, me fui acercando a la cabeza hasta que me llegó mi turno. Tan solo le dije que iba en tránsito, necesitaba sacar mi equipaje. Me respondió pesadamente que ella no podía hacer nada por eso. Yo insistí en preguntarle qué podía hacer para lograrlo. Ella me respondió, explíquele su caso a aquel hombre que está allá, y lo señaló. Me acerqué a él y muy amablemente me atendió. Me quitó los boletos de los siguientes aviones y me arrancó una contraseña de uno de los boletos ya usados. Salió casi corriendo y me dijo, sígueme. Me costó mucho seguirlo y no lo podía alcanzar mientras cruzaba más de una vez en los largos pasillos. Ya lo había perdido de vista, pero al llegar a una esquina todavía logré ver que atravesó el puesto de migración y me dirigí ahí. Cuando aquel mismo policía me vio,
me gritó ásperamente: ¿y qué hace usted aquí otra vez? Le expliqué que el empleado que me estaba asistiendo me dijo que lo siguiera porque él me iba a rescatar mi equipaje. Luego me respondió: entonces siéntese allá y lo espera. Pues me fui a sentar y ahí estaba una gringa sentada, también esperando, porque estaba en el mismo problema mío. Le conté mi situación y ella me contó la suya. Así me consolé un poco y esperamos largo rato. Pero yo estaba muy preocupado porque ya pasaba mucho tiempo. Se aproximaba la hora del siguiente avión y yo no solo no recuperaba mi valija, sino que ahora tampoco tenía mis boletos para continuar el viaje, puesto que aquel hombre se los había llevado. De repente salió de migración un hombre parecido al que me estaba ayudando y al pasar cerca de nosotros se sonrió conmigo, pero se fue de largo. Esto me consoló un poco, porque supuse que él cargaba mis boletos. Un ratito después regresó el hombre y le entregó a la gringa un comprobante y le dijo: ya transferí su equipaje, aquí está el comprobante. Pero a mí no me dijo ni me dio nada y comenzaba a retirarse. Entonces yo le pregunté: bueno, ¿y mis boletos no los carga usted pues? No, me respondió él. Entonces, ¿quién los carga? Le pregunté. Él me dijo: ¿a quién se los dio? No sé, le dije. Fue a uno que me dijeron que me iba a asistir, pero tenía una corbata como esta. Me preguntó: sí, le dije. Entonces, es uno de los nuestros, me dijo. Permítame, voy a llamar. Dijo y tomó el teléfono, mas no logró comunicación. Mejor lo voy a buscar, me dijo. Espérenme aquí. Y salió casi corriendo. En ese momento llegó otro de ellos y me sonrió amablemente. Entonces yo le pregunté: ¿usted tiene mis boletos? Sí, me respondió, pero no le pude sacar su equipaje porque me llevé la etiqueta equivocada. Era una de las ya caducadas de otro avión. Entonces buscó en mis boletos y dijo: esta es. La tomó y se fue. Me dijo: ya regreso. Me senté y lo esperé. Un rato más tarde llegó y me dijo: ya transferí su equipaje y aquí tiene el comprobante. Se lo agradezco muchísimo, le dije, y se fue. Ahora ya estaba yo tranquilo otra vez, pero tenía que apurarme porque habían transcurrido 3 horas y ya casi era la hora del siguiente avión para Londres Gatwick. Salimos hacia Londres, otra vez en British Airlines, con la excelente atención de las amables aeromosas de esa empresa. Llegamos como 8 horas después y esta vez no tuve problemas en Londres, pues el siguiente avión para España saldría del mismo aeropuerto y con la misma línea aérea, y mi valija la había ingresado directamente hasta Guatemala. Un rato más tarde salimos hacia Madrid, España, en donde yo tendría que pasar casi 24 horas antes del siguiente vuelo hacia Guatemala. Ahora se aprovecharon de mí. Al llegar a Madrid, Barajas, en España, no tuve ningún problema para ingresar en migración y salí a buscar un taxi para ir a algún hotel para pasar la noche. Rápidamente uno me ofreció sus servicios de taxi. Yo le dije: quiero que me lleve a un hotel cercano al aeropuerto y que sea cómodo. Él me respondió: los hoteles que están cerca del aeropuerto son muy caros y asquerosos. Yo lo voy a llevar a Madrid. Allá hay buenos hoteles. Entonces yo le dije: está bien, pero ¿por cuánto en dólares aproximadamente me lleva allá? Él me respondió: eso depende de lo que marque el taxímetro. Está bien, le dije yo. Y me monté. Caminamos como media hora y llegamos a un gran hotel, pero estaba totalmente lleno. El hotelero nos dijo que en otro hotel sí había lugar, y él mismo me hizo la reservación. Nos fuimos al otro y llegamos. Ya ahí yo le pregunté al piloto: ahora dígame
cuánto le tengo que pagar. Permítame, dijo él, voy a ver el taxímetro. E hizo como que fue a ver, pero al volver me dijo, son $50. Claro, era una enorme estafa, pero se lo tenía que pagar. Al momento de pagarle, resulta que yo solo tenía billetes de a $20 y le pregunté si tenía vuelto. Él me dijo que no. Yo le dije, ¿y cómo hacemos entonces? No tengo, volvió a decir. Entonces yo le dije, ¿y en pesetas me puede dar vuelto? Sí, me dijo, le puedo dar 1,000 pesetas, lo cual yo acepté, aunque sabía que también era otra estafa y me lo dio en monedas. Al ingresar al hotel, descubrí que era un hotel extremadamente caro, $120 por la noche. Ni en los Estados Unidos son tan caros los mejores hoteles. Pues entré porque no había otro remedio. Ahí descansé bien porque era un hotel con las mejores comodidades que he visto, entre otros hoteles. Aún por la tarde salí del hotel para tomar algunas fotografías y conseguir un poco de tierra de España para el museo. Las calles de Madrid estaban vacías. No vi más gente que algunos pocos turistas extranjeros. Tampoco había negocios abiertos excepto por un museo y un jardín botánico, a los cuales no me quedó tiempo de entrar. Más tarde salí a buscar en dónde cenar, pero era casi imposible encontrar dónde. En ninguna parte parecía haber restaurantes ni casetas para comprar algo de comer. Al buen rato de buscar, encontré un restaurante, pero estaba cerrado. Más adelante encontré uno abierto, pero ya no vendían cenas formales, sino solo bocadillos. Pues ordené un sándwich de pollo con refresco de limón. Aunque el sándwich no le encontré nada de pollo, solo una hoja de lechuga y 2 rodajas de tomate. Así cené por alrededor de 500 pesetas y me fui para el hotel, en donde continué escribiendo mi nuevo libro sobre escatología. Después de dormir, salí del hotel y me llamaron un taxi para movilizarme hacia el aeropuerto. Yo le pregunté al del hotel cuánto aproximadamente me cobraría el taxi para llevarme al aeropuerto y me respondió que unos $14. El taxi llegó rápidamente y me monté. Al llegar al aeropuerto le pregunté cuánto le debía pagar y él me preguntó cuánto le cobró el que lo llevó. En ese momento, en forma un tanto inconsciente y sin pensar, yo le respondí $20. En ese momento desperté y me di cuenta que le había equivocado. Pero fue para bien, porque el taxista me respondió, pues le costará más. ¿Pero cuánto es?, le dije yo. Son $30, me respondió. El taxímetro solo marcaba como 1,400 pesetas, quizá como el equivalente de unos $12, pero por lo menos mi equivocación hizo que me estafara menos que el primero. Ahora otra vez el mismo problema anterior. Yo no tenía más que billetes de $20 y se lo dije. Él me respondió, yo no tengo vuelto. Pues ¿cómo hacemos?, le dije yo con la confianza de que me cobrara un precio más justo. No tengo, me dijo. Entonces yo le pregunté si me podía dar vuelto en pesetas y me respondió, le puedo dar 1,000 pesetas, lo cual yo acepté. Me dio un billete en muy buen estado y yo me alegré porque había estado tratando de conseguir algún billete de España para el museo, pero toda la gente me decía que en España ya no se usan billetes, sino solo monedas. Así llegué al aeropuerto para tomar un avión de la empresa Iberia. Ahora escuche, sin más cae el avión. Cuando habríamos de tomar el avión de Iberia, que volaría desde Madrid, Barajas hacia Miami, Florida, Estados Unidos, comenzaron a retrasar el vuelo repetidas veces porque estaban reparando el avión que había llegado de otro lugar. Así nuestro vuelo se retrasó por 3 horas. Comenzamos a volar,
y casi todo el vuelo fue un poco extraño. El avión, a pesar de ser tan grande como para 700 pasajeros, se sacudía constantemente, pero de forma moderada y tolerable. Normalmente cuando uno vuela a esas grandes alturas, como de 34.000 pies, se ven las nubes muy lejos debajo del avión. Pero en este caso se veían esas nubes tan debajo del avión, pero constantemente entrábamos en grandes nebulosas a esa gran altura. Y cada vez que entrábamos a las nebulosas, el avión temblaba más. Sin embargo, siempre era un nivel tolerable. Pero cuando habíamos volado por unas 5 horas y media, de repente el avión perdió control completamente y comenzó a irse hacia todos lados rápidamente y a descender. Una mujer quiso gritar y yo, cuando vi el caso era de caer el avión, me cogí del asiento delantero para no caer y le dije al Señor Jesús: Señor, guárdame. Inmediatamente el avión se controló y luego volamos como por 1 hora de gran tranquilidad, que casi ni se movía el avión. Gracias a Dios, Él envió inmediatamente su ángel para librarnos. Llegamos a Miami, Florida, con 3 horas de retraso, pero el avión de la misma empresa que nos llevaría a Guatemala nos estaba esperando. Por eso, este otro también se retrasó 1 hora. En este otro vuelo, el quinto y último del viaje de retorno, todo fue muy bien y agradable. Hablamos ahora de la llegada a Guatemala. Llegamos a Guatemala sin novedad y dando gracias a Dios. Ahí me estaban esperando y tomamos camino hacia Chiquimula, a donde llegamos a las 9:15 de la noche. En el retorno de España a Guatemala, experimenté el día más largo de mi vida. Duró como 20 horas y es interesante que salí de España a las 3 de la tarde. Llegué a Miami a las 6, como si el viaje hubiese durado solo 3 horas. Y fueron 9. Luego salimos de Miami a las 6:20 de la tarde y llegamos a Guatemala a las 6:15, como si hubiéramos llegado antes de haber salido. Esto confirmó las teorías que yo hacía cuando muy niño, de que si un avión viajaba a mayor velocidad que la rotación de la Tierra y en su misma dirección, podría llegar antes de haber salido. Al llegar a Guatemala con 1 hora de retraso, salimos hacia Chiquimula en mi camioneta y llegamos a las 9:15 de la noche con la ayuda de Dios. Fue un viaje inolvidable, lleno de aventuras, por lo cual decidí escribir este librito para compartir con los demás.